Hola chicos, buenas noches. El día de hoy vamos a revisar un poco el tema de lo que es evaporación. En este caso vamos a trabajar o vamos a enfocar el análisis en lo que es un evaporador de efecto simple, pero ya después cuando ustedes vean eh, evaporadores de efecto doble o triple, simplemente ahí el mismo análisis aplicaría, pero solo se extiende al resto de efectos. Ok, entonces, bueno, no sé si ya revisaron esto en la parte teórica, pero bueno, un evaporador, en este caso la evaporación es la primera operación unitaria que se ve en esta materia, ya que el caldero es una operación unitaria como tal. Aquí, bueno, sabemos que en un evaporador entra una solución, ¿verdad? Que conlleva un soluto, que es, tal vez ese es el enfoque, porque se quiere obtener una solución más concentrada en ese soluto. Por eso es que ese soluto no tiene que ser volátil, ¿verdad? Entonces, lo que se hace para poder concentrarlo más es evaporar el solvente de esa solución que ingresa. Y bueno, sabemos que por lo general el solvente de este tipo de aplicaciones es en su mayoría el agua. ¿Ok? Pero bueno, tal vez podría darse algún otro caso donde sea otro solvente. Para lograr esto, entonces se necesita suministrar calor al, al equipo, ¿verdad? Y para ello se utiliza como servicio vapor de agua. En este caso, el vapor suele entrar de manera saturada. Estas líneas como en zigzag representan un intercambiador de calor, ¿verdad? Y sale ya condensado. Condensado, pero sale como líquido saturado, es decir, que las dos temperaturas son iguales. Ok, entonces todo ese calor, perdón, que excede el vapor o la condensación del vapor, lo, lo recibe, ¿verdad? La, la solución alimentada y ahí es donde ocurre la evaporación del solvente. ¿Ok? Entonces, bueno, después de esta pequeña introducción, nosotros les podemos decir que un evaporador, vamos a ponerlo aquí, un evaporador tal vez es una mezcla entre un separador flash y un intercambiador de calor. ¿Ok? Como les había dicho, el separador flash vendría a ser para analizando simplemente lo que es alimentación, vapor y líquido concentrado, y el intercambiador de calor vendría a ser para la parte de servicio, o sea, el vapor de agua con el respectivo condensado. Ok, entonces en base a esto nosotros podemos plantear tanto balances de materia como balance de masa, perdón, tanto balances de masa como balances de energía para poder eh, resolver, ¿verdad? Algún tipo de ejercicios de evaporadores. Entonces, digamos, vamos a hacer para la parte, tal vez, analizando la parte del separador flash. Ok, entonces aquí tendríamos, ahora vamos a hacer, yo sé que no es el mejor dibujo, pero es lo que hay. Entonces sería aquí que entra, vamos a poner corriente 1. Vamos a poner aquí tal vez números. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces por acá tendríamos la corriente 2. Y por acá tendríamos la corriente 3, que es de líquido, o sea, de la solución concentrada, producto concentrado. Entonces, si nosotros hacemos, ¿verdad? Vamos a poner aquí balance de materia. Balance de materia. ¿Ok? Nosotros vamos a tener el primero, el que es global, que simplemente sería que F1, o bueno, vamos a ponerle mejor M1, porque son flujos básicos. M1 va a ser igual a la suma de M2 más M3. Y digamos, si lo hacemos por componentes en este caso para el soluto, ¿verdad? Tendríamos entonces M1 por X1, eso es igual a M2 X2 más M3
por X3. Sin embargo, este que está aquí, esta ecuación, vamos a ponerle ecuación 1, ¿ya? Esta se reduce un poco más porque aquí se trabaja bajo la suposición de que en el vapor no hay nada del soluto. Justamente por eso es que el soluto tiene que ser no volátil, para que todo lo que se evapore sea netamente agua o el solvente. Entonces, en este caso, ¿verdad? Siempre se asume que esa composición es cero. Entonces, esto que está aquí se me iría. Y finalmente me quedaría la ecuación de que M1X1 es igual a M3X3. Ok, entonces, ecuaciones, tal vez importantes, tener en cuenta, bueno, esta del balance de materia global y la del balance de materia para el soluto. Ok, entonces, a ver, sigamos. Si tal vez analizamos o la parte o realizamos el balance de energía, ok, como les había mencionado, a este equipo o para que ocurra esta separación o para que se evapore el agua, ¿verdad? Este sistema, analizando solo este sistema, necesita que se le suministre calor, ¿ok? Entonces, aquí mi balance de energía quedaría como M1 por H1 más un calor, vamos a ponerle calor exchange, Q exchange, esto es igual a M2, H2 más M3, H3. ¿Ok? Y esta es otra ecuación importante. Pero ahora, ¿cómo nosotros determinamos cada una de estas propiedades? Es decir, H1, H2, H3. ¿Ok? ¿Cómo nosotros las determinamos? Porque tal vez ahí es donde entra un poco la complejidad de esta operación. Y es por eso es que tenemos que tener bien claro la parte teórica para poder ya realizar cualquier tipo de ejercicio. Ok, entonces por lo general en los ejercicios sí suelen dar esta temperatura, la temperatura de alimentación. Ok, entonces vamos acá. Ahora voy a poner otro color tal vez para... Primero, ¿cómo sé cuáles son las temperaturas? ¿Ok? Entonces ya les digo, la temperatura 1, por lo general la suele dar el ejercicio, pero bueno, esta temperatura que representa simplemente es una temperatura de alimentación. ¿Ok? O sea, esto no representa, o no es que se lo analiza a detalle, simplemente es la temperatura en la que ingresa la solución que se quiere concentrar. ¿Ok? Ahora, la temperatura 2 y 3, como yo les había dicho, este es un flash. Entonces, en los separadores flash, recordemos que en este caso sería un flash isotérmico, ¿verdad? Adiabático no, porque si hay un intercambio de calor, se comportaría como un flash isotérmico, entonces la temperatura 2 sería igual a la temperatura 3. Pero, ¿qué representan estas temperaturas? Estas temperaturas representan la temperatura de ebullición de la solución. La temperatura de ebullición de la solución. ¿Ok? Sabemos también que estas temperaturas de ebullición son o dependen de la presión a la que esté un sistema, un equipo. ¿Ok? Por lo general, el ejercicio les suele decir cuál es la presión interna del evaporador. Entonces, en este caso sería la temperatura de ebullición a la presión del evaporador. ¿Ok?
Pero ahora, ¿cómo determinamos esas temperaturas de ebullición? Aquí nosotros tenemos tal vez dos casos. Voy a poner aquí, caso 1. Cuando tenemos un aumento del punto de ebullición considerable. ¿Ok? En este caso, la temperatura de ebullición de la solución va a ser igual ¿a qué? A la temperatura de saturación del agua, o sea, bueno, en este caso el solvente, pero bueno, como les digo, por lo general se trabaja con agua, entonces directamente le voy a poner como la temperatura de saturación del agua a la presión del evaporador, más ese aumento del punto de ebullición. Ahora, ese aumento del punto de ebullición, bueno, no sé si tal vez en clase ya lo han visto, y bueno, ya que no hay nadie aquí en la clase, no puedo confirmar, pero este aumento del punto de ebullición se lo puede determinar mediante los diagramas de Turing, así creo que está bien escrito, o hay ciertos ejercicios, digamos, si ustedes revisen el deber, que también dan algún tipo de expresión matemática. Ya, algún tipo de ecuación. Ok, sin embargo, estas dos, ¿verdad? Estas dos, a pesar de ser diferentes métodos, estas dos dependen de la concentración, de la concentración de la solución. ¿Ok? En este caso, ¿verdad? ¿Con qué concentración se trabajaría? Se trabajaría con la concentración a la que se quiere llegar, es decir, en este caso, que es efecto simple, con X3. ¿Ok? Entonces, tal vez recapitulando, porque sé que es bastante. Entonces, en el caso de que me dicen que el aumento del punto de ebullición sí es considerable, entonces yo tengo que, o cómo determino la temperatura de ebullición de la solución. Yo primero tengo que saber cuál es la presión del evaporador, ir a las tablas termodinámicas y con eso, con esa presión, determinar la temperatura de saturación. Una vez que tengo eso, ya calculo cuánto es ese aumento del punto de ebullición, que lo puedo hacer ya sea mediante los diagramas de Turing o mediante una expresión matemática. Como les había mencionado, estas dos formas, o cualquiera de las dos, depende de una concentración. Entonces, en este caso, siempre se utiliza la concentración, la concentración a la que se quiere llegar. No a la que ingresa, sino a la que se quiere llegar. ¿Ok? Que es X3. Ahora, en otro caso, asumo ya lo veían venir, es cuando hay un aumento del punto de ebullición despreciable. ¿Ok? En este tipo de casos, simplemente el aumento del punto de ebullición, como ahí mismo dice, es despreciable, ¿sabes? Prácticamente, o sea, no afecta tanto, no afecta en tanto a la temperatura de ebullición real, entonces simplemente sería la temperatura de ebullición de la solución, sería simplemente la temperatura de saturación del agua a la presión del evaporador. ¿Ok? Obviamente este tipo de casos, cuando tenemos un aumento del punto de ebullición despreciable, es cuando, por así decirlo, el caso más sencillo, porque simplemente vamos a la tabla, determinamos cuánto es la temperatura de saturación y listo. Ok, entonces esas temperaturas de ebullición, ¿verdad? Serían la temperatura 2 y la temperatura 3. Ok, entonces ya con eso tendríamos las temperaturas. Pero ahora, ¿cómo calculamos? Porque queremos saber las entalpías. ¿Cómo calculamos esas entalpías?
¿Ok? Ahora, para el caso de la entalpía 1 y la entalpía 3, que esto corresponde a la solución, o vamos a poner, sí, a la solución, porque H1 sería la solución más diluida y H2 sería la solución más concentrada. Entonces aquí simplemente se trabaja con el CP de la solución y se le multiplica la temperatura de la corriente. ¿Ok? Acordándonos que eso tiene que estar en grados centígrados. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí, sencillo, no hay ningún problema. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué pasa con la entalpía para la corriente 2? En este caso es vapor. ¿Ok? Entonces, como es vapor, nosotros no podemos decir esto mismo. Y tampoco podemos perdón, no podemos decir esto mismo, ya que esto que está aquí es solo para la solución líquida. ¿Ok? Este CP de la solución, por lo general lo suele dar el ejercicio. ¿Ok? Entonces, para la entalpía, en este caso del vapor o de la cantidad de agua que se evapora, ¿ok? Eso que está aquí corresponde o se lo determina de las siguientes formas, como la entalpía del vapor saturado a la presión del evaporador, ok, más Cp del vapor por el aumento del punto de ebullición. ¿Ok? Entonces, obviamente, cuando el aumento del punto de ebullición sea despreciable, simplemente esto que está aquí se va, y simplemente me quedaría que la entalpía 2 es la entalpía del vapor saturado a la presión del evaporador. Pero sí, obviamente, sí se lo tiene que considerar, se le suma, ¿verdad? Se le adiciona la multiplicación entre el Cp del vapor, que es 1.884 kilojoule sobre kilogramo grados centígrados, por ese aumento del punto de ebullición. ¿Ok? Entonces ya una vez que ahí tenemos, vamos a dejarlo todo subrayado, tendremos H1, H3 y H2, simplemente los utilizamos acá, H1, H2 y H3. Ahora, eso sería analizando solo lo que es la parte del separador flash. Que en este caso, obviamente al equipo se lo tiene que analizar como uno solo, ¿okay? Pero en este caso lo estoy viendo por partes tal vez para que quede un poco más claro. ¿Okay? Ahora vamos a la parte del intercambiador de calor. En este caso, el intercambiador de calor vendría a hacer, como ya les había mencionado, estas líneas así en zigzag. ¿Ok? Entonces vamos a hacer trabajar así. Aquí tendríamos la corriente 4, acá la corriente 5. ¿Ok? Entonces, con lo que respecta a balance de materia, simplemente es vapor, aquí no hay nada de soluto, nada, entonces este es el balance más sencillo. ¿Ok? Simplemente M4 es igual a M5. Y ahí muere. Ahora, ¿qué pasaría con lo que es el balance de energía? ¿Ok? Ahora, aquí, en este caso, lo que ocurre es una condensación. Entonces, para que ocurra la condensación, aquí va a salir calor. Exchange. ¿Ok? Le pongo el mismo nombre porque este calor que cede es el que gana acá. ¿Ok? Por eso les digo que tal vez es una buena forma de ver el evaporador como una fusión entre estos dos equipos. Entonces aquí, ¿cómo quedaría? Sería M4 por H4, esto vendría a ser igual a Q exchange más M5 H5, ¿ok? Ahora te lo voy reordenándolo de otra forma, esto quedaría como Q exchange es igual a M4
H4 menos M5, sí, H5. Y como sabemos que M4 y M5 es igual, esto se lo puede tal vez dejar más simplificado como la masa del vapor, H4 menos H5. ¿Ok? Entonces aquí, ecuaciones importantes. Esta y esto que está acá. Ok, pero ahora, ¿cómo sabemos H4? ¿Cómo sabemos las entalpías? O sea, H4 y H5. En este caso, bueno, como es vapor de servicio, la temperatura 4, siempre me la suelen dar. No, perdón. Me suelen dar la presión 4. Y también sabemos que por lo general se tiene vapor saturado. Entonces, simplemente, ¿cómo se determinaría H4? Sería H del vapor saturado o HB en las tablas, ¿verdad? HB a la presión 4. ¿Ok? Como ya les había mencionado, la corriente 5 es líquido saturado. Líquido saturado. Entonces, H5, y bueno, los intercambiadores son isobáricos, entonces simplemente sería H5 igual a HL a la presión 4. ¿Ok? En base a esto, también se sabe que la temperatura 4 es igual a la temperatura 5. Ok, voy a dejártelas por acá. ¿Ok? Entonces, tal vez retomando aquí la ecuación que está subrayada, Q exchange tendría que ser igual a la masa del vapor, reemplazando sería HB menos HL. Ahora, este valor que está aquí se lo puede determinar más fácil en las tablas como HFG. Ok, si ustedes se van, digamos, aquí a las tablas, ustedes van a tener aquí bueno, este es el que yo le denomino HL y este es el que yo lo tengo como HB. Ok, pero tal vez para no estar o no tener que interpolar tanto dos veces, ok, simplemente hago, o me ahorro eso y haría una sola interpolación para calcular este valor que está aquí. Porque este valor que está aquí simplemente es la resta entre HB y HL. Ok, entonces, esto me quedaría finalmente como la masa del vapor por ese por ese HFG, o que también se lo suele escribir de esta forma. ¿Ok? Pero es para representar simplemente esa diferencia por condensación. Ok, entonces, eso sería analizando cada uno de los equipos. O bueno, cada una de las partes para todo el equipo del evaporador. Ahora, como tal, nosotros también tenemos otra ecuación que es en base al Q-exchange, que eso tal vez es algo que ya se vio en transferencia de calor. Entonces, Q-exchange va a ser igual a el coeficiente de transferencia global por el área y por un delta o un diferencial de temperatura. Pero ustedes se preguntarán, bueno, tengo 5 temperaturas, ¿cuál es la que yo uso? En este caso, la transferencia de calor o no es el mecanismo, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, la transferencia de calor está dada por la diferencia entre la temperatura del vapor de servicio
menos la temperatura real de ebullición. En otras palabras, este de T sería T4, que es el vapor de servicio, menos T2. Menos T2. O tal vez T4 menos T3, ya que T2 y T3 es lo mismo. ¿Ok? El coeficiente de transferencias lo suele dar el ejercicio. El área, bueno, eso tal vez es un valor que por lo general se suele determinar, o sea, eso es lo que te pide el ejercicio que busques. Pero aquí lo importante es saber que este dt es simplemente la temperatura del vapor de servicio menos la temperatura real de ebullición. ¿Ok? Entonces, esta ecuación es una adicional que nos ayuda, lo voy a subrayar aquí, también a resolver todo este sistema. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería la parte un poco teórica, entonces vamos a hacer un ejercicio. Aquí los ejercicios, bueno, si se recordarán en las ayudantías de calderos, yo ahí sí lo hacía de manera manual, pero ya para evaporadores, sí, tal vez les recomendaría que usen Python. Aunque bueno, el examen igual es a mano, así que vayan haciéndolo de las dos formas, a mano y en Python. Ok, entonces en este vamos a resolver el siguiente ejercicio. Ok, dice que aquí tenemos una solución de coloides orgánicos. Una solución de coloides orgánicos que debe concentrarse de 8 a 45%. Obviamente la concentración mayor va a ir en la parte, o va a corresponder a la concentración de líquido concentrado. ¿Ok? En un evaporador de simple efecto. La solución tiene una elevación despreciable del punto de ebullición, es decir, que aquí estaríamos trabajando con... déjenme ver qué pasó. Con este caso, que es despreciable, simplemente tendríamos que determinar la temperatura de saturación del agua a la presión del evaporador para saber cuánta es la temperatura de ebullición de la solución. El calor específico de la alimentación es 0.95 Joule sobre grado centígrados, que nos están dando el CP de la solución. Se dispone de vapor de agua saturado, aquí a 0.8 atmósferas, la presión en el condensador es de 100 milímetros de mercurio. El coeficiente global es de 1900 watts sobre metro cuadrado grados centígrados. ¿Qué más tenemos? Que el evaporador tiene que evaporar 20 kilogramos de agua por hora. Aquí cuando dice el evaporador debe evaporar 20 kilogramos de agua. Aquí, agua. Eso ya nos dice, incluso dice debe evaporar. Ya sabemos que este flujo que nos están dando aquí es con respecto a la corriente 2 en donde va vapor. ¿Ok? ¿Qué más? Aquí nos piden entonces calcular cuántos metros cuadrados de superficie son necesarios y cuál será el consumo de vapor de calentamiento en kilogramos por hora si la alimentación entra en 15 grados centígrados. Ok, entonces aquí tal vez lo que podemos comenzar haciendo son poniendo los datos iniciales. Ok, son los datos iniciales. Sería entonces, digamos, ya tenemos el flujo de M2, que en este caso es 20.000 kilogramos por hora. ¿Qué más sabemos? Sabemos cuánto es la concentración de alimentación, porque nos dice que queremos concentrar de 8 a 45%. Entonces, la alimentación la concentración de la alimentación, 0.08. La concentración del, del producto a concentrar sería de 0.45. ¿Qué más nos están dando? Nos están dando el CP, que es 0.95. Nos están dando en unidades de Joule sobre grados centígrados, que esto es lo mismo que kilojoule sobre kilogramo grados centígrados. Entonces, eso también hay que tener en cuenta porque especialmente, digamos, ahorita estamos trabajando con kilogramos, ¿ok? Entonces, tenemos también
y tener en cuenta que todas las unidades coincidan, especialmente que al momento también de, digamos, interpolar, las entalpías suelen estar en unidades de kilojoule sobre kilogramo. Entonces, como decía, todo tiene que estar en las mismas unidades. ¿Okay? El coeficiente de transferencia, coeficiente global, es 1900, pero aquí eso está en unidades de watt sobre metro cúbico y grado centígrado. Pero nosotros las necesitamos en otras unidades. En este caso, recordemos que, a ver, vamos a poner acá. Watt es simplemente joule sobre segundo por metro cúbico, grado centígrado. Y como se pueden dar cuenta, con respecto a unidades de tiempo, estamos trabajando en hora y con respecto a unidades de energía, estamos trabajando en kilojoule. Entonces, si a esto nosotros lo multiplicamos por 3.6, vamos a tener unidades de kilojoule sobre hora, metro cuadrado, grados centígrados, que son, ahí sí tendríamos concordancia con respecto a unidades. ¿Qué más sabemos? Que la presión 4, en este caso la del vapor es de 0.8 atmósferas, la presión interna del evaporador es de 100 milímetros de mercurio, y que la temperatura de alimentación es de 15 grados centígrados. Que en este caso, ¿qué nos piden determinar? Área del evaporador y el flujo de servicio es a M4. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos comenzar a resolver este tipo de ejercicios? Vamos a analizar ahorita lo que es la parte de la solución. Vamos a hacer un balance de materia para lo que es la solución. ¿Ok? Entonces, como ya les había mencionado, el balance global sería M1 es igual a M2 más M3. ¿Ok? Y haciendo el balance de materia para el soluto, sería simplemente M1 por X1 es igual a M3 por X3. Entonces aquí tenemos nuestra primera ecuación, acá tenemos una segunda ecuación. Que en este caso, si se dan cuenta, nosotros ¿qué tenemos? Sí tenemos M2 y también tenemos X1 y X3. Entonces, tal vez esta que está aquí la podemos reordenar de otra forma. Podríamos poner M3 es igual a M1 por X1 sobre X3. Y simplemente pasamos este X1 este X3 acá a dividir. ¿Ok? Vamos a verlo así. Entonces, si nosotros colocamos, vamos a hacer un poquito más grande, ecuación 2 en ecuación 1, ¿ok? Simplemente nos quedaría aquí que M1 igual a M2 más todo esto que está aquí. Y simplemente estamos reemplazando M3, estamos colocando esto que está acá. ¿Ok? Y aquí, ¿qué más podemos hacer? Aquí tendríamos M1 menos esto, va a ser igual a M2. Ok, podemos sacar factor común. Sería M1 por 1 menos X1 sobre X3. Esto va a ser igual a M2. Entonces, simplemente, si quiero M1, sería eso dividido sería M1 igual M2 dividido para esta diferencia. Y eso ya lo puedo dejar yo tal vez. ¿Ok? Ahí, sin ningún tipo de paréntesis. ¿Ok? Y simplemente ya M3 lo puedo sacar por diferencia. Sería M1 menos M2. Ok, entonces print. Vamos a ver. El flujo de alimentación es de kilogramos por hora. El flujo de alimentación es M1. ¿Y qué más? El flujo de concentrado. Ok,
puede ser de producto concentrado, es de, sería M3. ¿Ok? Entonces, si lo mandamos a correr, aquí tenemos. Entonces, a la final, lo que entra va a ser 24.324, de los cuales 20.000 kilogramos se van a evaporar, y como producto concentrado solo vamos a tener 4.324. ¿Ok? Entonces, bueno, ya por ahí tenemos una parte resuelta. Ahora, ¿qué pasa si analizamos o hacemos el balance de materia para el vapor de servicio? Simplemente sabemos que M4 es igual a M5. Como no tenemos nada de eso, seguimos. Entonces ahora habría que resolver el balance de energía. Ok, pero para ello nosotros primero necesitaríamos lo que son las propiedades. Vamos a hacer primero para lo que es la solución. Ok, como les había mencionado, T2 es igual a T3 porque el evaporador se comporta, ya les digo, como un flash. Esas temperaturas son iguales, pero que también representaba esto es la temperatura de ebullición de la solución. ¿Ok? En este caso, como el aumento del punto de ebullición es despreciable, ¿verdad? Simplemente la temperatura 2, que va a ser igual a la temperatura 3, va a ser igual a la temperatura de saturación a la presión del evaporador. ¿Ok? ¿Cuánto era esta presión? Era de, aquí está, de 100 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, milímetros de mercurio, tu kilopascales, 100 es 13.33. ¿Ok? Entonces, la presión del evaporador es 13.33 kilopascales. ¿Por qué lo pasamos a kilopascales? Porque, bueno, este tipo de tablas está en kilopascales. Si encuentran algún tipo de tablas que utilicen milímetros de mercurio, mucho más fácil para ustedes. Ok, entonces es 13.33. Vamos a ver acá. Sería justamente esta parte. Ok. Vamos a agregarlo aquí. Okay, para no estar yendo entre pestaña y pestaña. Entonces aquí, bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer interpolación, ¿verdad? Porque tenemos, o la presión del evaporador es 13.33 kilopascales y eso, bueno, sabemos que no está directo en la tabla. Entonces, bueno, para este caso vamos a hacer una interpolación usando directamente una librería, ¿okay? Que es de SciPy, que se llama Interpolate. Entonces aquí les voy a explicar un poco tal vez cómo funciona. Aquí en este caso, digamos, ponemos nuestra variable X. Vamos a poner 10, 15. Aquí vamos a poner variable X. O sea, aquí este es el valor que sabemos, por así decirlo. Nosotros sabemos que la presión es de 13.33 kilopascales y que obviamente esa presión está entre 10 y 15. Acá, ¿qué nosotros queremos? Queremos la temperatura. Esta va a ser nuestra variable Y, que va a estar entre 40, va a ser 45.81 para 10. O sea, tienen que estar así de manera ordenada. Y 53.97. Otra forma de verlo tal vez es que aquí va la variable Y o la variable que se quiere interpolar. Lo que se quiere interpolar. Entonces, en este caso, la temperatura de saturación del agua va a ser igual a, perdón, aquí lo que se hace es, se saca tal vez como una función, interpolate.inter, ¿sí? Aquí se pone X, Y. Entonces aquí, perdón, SciPy lo que hace es como determinar una función. Ok, entonces aquí vamos a tener una función. Y de ahí, entonces, digamos, la temperatura de saturación del agua va a ser igual
yo utilizo esa función y coloco aquí el valor de x, es decir, 13.33. ¿Ok? Entonces T2 va a ser igual a esta temperatura de saturación del agua. Y también sabemos que T3 es igual a T2. Entonces simplemente aquí podemos poner print para ver el resultado. T3 igual T2 igual de la saturación del agua. ¿Ok? Ok, entonces es de 51.24 grados centígrados. Ok, entonces esa es la temperatura. Pero, y ahora, ¿para qué tal vez yo calculé esa temperatura? Porque yo necesito esa temperatura para determinar cuánta es la entalpía en H3, porque acordémonos que eso depende, o eso simplemente es la multiplicación del CP por la temperatura. ¿Ok? Entonces, digamos, ahí ya tendría H1, simplemente es el CP, que sí lo tengo, por la temperatura 1, que sí me la da el ejercicio, es en unidades de kilojoule sobre kilogramo. H3, en este caso sería prácticamente lo mismo, CP, pero por la temperatura 3, también en las mismas unidades, que serían kilojoule sobre kilogramo. Pero, ¿qué pasa con H2? Como les había mencionado, H2 va a ser igual a la entalpía del vapor saturado a la temperatura 2. ¿Okay? En este caso, bueno, sabemos que se le agrega ese CP por el aumento del punto de ebullición, pero como es despreciable, simplemente se reduce a esto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tengo que volver a interpolar. O sea, que simplemente puedo poner, hacer otra lista, ¿verdad? Con los valores, en este caso de H, aquí está, HG, que es el vapor saturado, vendría a ser 2583.9 y el otro 2598.3. Ok, entonces la entalpía del vapor, si quiero otra variable para determinar esa función, va a ser igual a interpolate. Y aquí los valores, acuérdense, X y Y. En X yo puedo poner o la presión o la temperatura. Cualquiera de las dos, porque al final la presión, bueno, ya la sé, pero la presión me la da el ejercicio y la temperatura ya la calculé. Entonces cualquiera de las dos es correcto. En este caso yo uso la temperatura. Y los datos, HB. Entonces simplemente H2 va a ser igual a H del vapor, o sea, la función HVAP para mi T2. Y esto también va a estar en unidades de kilojoule sobre kilogramo. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué más? Tal vez sigamos determinando las otras propiedades para poder hacer directamente, para poder plantear directamente el balance de, los balances de energía sin tener que estar diciendo, ay, pero me falta esta entalpía. Entonces ahora vamos a hacer, determinar las propiedades para el vapor de servicio. Que en este caso, nosotros, bueno, tenemos que la presión 4 es 0.8 atmósferas. Atmósferas, 0.8, que es 81.06 kilopascales. 81.06 kilopascales. ¿Ok? Y acordémonos que es vapor saturado y líquido saturado. Entonces sería H4, es H de vapor, HG me parece que está aquí en las tablas, HG a P4 y H5 es HF a P4. Ok, entonces en este caso, bueno, como ya les había dicho, a la final, al plantear el ejercicio,
o perdón, la balanza de energía sería, me quedaría H4 menos H5, que esto es HFG. Entonces, ese valor es el que vamos a interpolar. Entonces, la presión es 81, sería más o menos estos valores para hacer la interpolación. Okay. ¿Ya? Entonces, valor X sería 75 y 100. Okay. Mi valor Y sería HFG, que sería, aquí está, sería 2278.0 y 2257.5. ¿Ok? Déjenme igual revisar. 2278.0, 22575. Exacto. ¿Ok? Entonces aquí obtengo una función, HFG. Vamos a copiar. Valor X, mi valor Y, HFG. Y con esto voy a ponerle H45, ¿okay? Porque vendría a ser esta diferencia. Simplemente sería HFG a la presión de 81.06. ¿Okay? Eso también estaría en kilojoule sobre kilogramo. ¿Ok? Entonces finalmente ya puedo plantear los balances. El balance de energía. Okay, nuestra primera ecuación era M1 por H1 más Q exchange es igual a M2 por H2 más M3 por H3. Okay, esa va a ser nuestra primera ecuación para el balance de energía. Ok, ¿qué más? En este caso también tendríamos que, o también sabemos que este Q exchange es igual a el coeficiente global por el área, por la diferencia de temperaturas, donde esta diferencia de temperaturas, no sabemos que es la temperatura del vapor de servicio, en este caso T4, menos la temperatura real de ebullición, T2, o lo mismo T4 menos T3. ¿Y qué más sabemos? Que ese Q exchange es igual a la masa del vapor por este H45, que es la resta. Entonces aquí tendríamos nuestra segunda ecuación y nuestra tercera ecuación. Ok, entonces digamos, de la primera ecuación, nosotros podemos tener cuánto es ese Q exchange, porque ya sabemos cuántos son todos los flujos y también sabemos los valores de todas las entalpías. Entonces sería M1 por H1, para hacer aquí, M2 por H2 más M3 por H3 menos M1 por H1. Simplemente esto que está acá, lo paso acá a restar. ¿Verdad? Como yo ya tengo cuánto es ese Q exchange y una de las cosas que me piden es el área, esta ecuación que está aquí la voy a reordenar para determinar el área. El área igual sería Q exchange dividido para U por esa diferencia de temperatura. Entonces, el área vendría a ser igual a Q exchange, que es el valor que determiné en la línea anterior, U por la diferencia de temperatura, que sería T4 menos T2. ¿Ok? ¿Y qué más? Listo. Y de esta tercera ecuación, también, bueno, ya que tengo Q exchange, ¿verdad? La puedo reordenar para sacar la masa del vapor. Simplemente sería Q exchange dividido para H45. La masa del vapor es igual a Q exchange dividido para H45.
Ok, y con eso ya simplemente imprimo los resultados. El área del evaporador es de metros cuadrados, que sería A. Y el otro es el flujo, o sí, el flujo del vapor de servicio es de, aquí sería en cambio en kilogramos por hora. Sería MB. Ok, dice T4. Ah, ok, no hemos determinado la temperatura 4. Ya, eso nos falta. Entonces lo vamos a hacer en línea acá. Temperaturas sería aquí 91.76, 99.61. Ok, entonces aquí temperatura del vapor sería aquí lo mismo, interpolate presión y temperatura. Entonces finalmente se quiere la temperatura 4. Esto sería TB, y aquí 81.06, que esa es la presión en kilopascales. Y eso sería en grados centígrados. Ok, listo. Ahí sí. Entonces ahí tenemos cuánto es el área del evaporador y cuánto es el flujo de servicio. Ok, entonces bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Espero que tal vez hoy haya quedado claro. En caso de que alguien tenga alguna pregunta, bueno, la puede dejar en los comentarios del video o escribirme directamente. Cualquiera de las dos sirve. Y eso, entonces eso sería todo, chicos.